Ahí estoy, ¿eh? Gracias por recordarme, porque se me iba a pasar completamente. Bueno, bien, entonces decíamos que vamos a hacer la lectura, ¿sí?, del tiempo geológico desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y la primera forma de dividir los tiempos es en eones, ¿sí?, que por lo general son 3 eones. Acá los vemos, hay 4, ¿sí?, porque el ádico y el arcaico hoy nada más se menciona como arcaico, ¿sí? Luego sigue el proterozoico y el fanerozoico, que sería donde empieza de alguna forma a aparecer los primeros organismos que no son micros, sino que son macros, que ya se son observables, ¿sí? Y que han dejado rastros y evidencias comprobables, ¿no?, que ya no son los pluricelulares que habían en una instancia, y que ya tienen lo que es el aspecto a la vida como empieza a aparecer, ¿sí?, en nuestro planeta. Por eso, al periodo anterior al fanerozoico se lo conoce como el precámbrico. Por lo general en geología lo que estudiamos es todo lo que es el fanerozoico, que dura hasta hoy, jueves 8 del 4. ¿Sí? Ese es el primer, el eón en donde nosotros estamos y formamos parte. ¿Sí? A la vez, ¿sí?, esperen que, no sé si quiere entrar. Perdón, ¿eh? Perdón. Porque tengo el otro Zoom que se está renderizando y me apareció con una... Ahí vamos de vuelta. Bien, después de los eones, tenemos la división por eras. Y las eras son el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico, que esto tal vez lo hemos escuchado o estamos acostumbrados a escucharlo más seguido, ¿sí? Bueno, el Paleozoico, a su vez, está dividido en periodos. El periodo cámbrico, ¿no?, donde aparecen los primeros organismos, ¿sí?, lo que se llaman con caparazón, ¿no?, con conchas, ¿sí?, donde empiezan los primeros vertebrados, aparecen en este periodo, ¿sí? Es la edad, ¿no? Acá lo que predomina son los invertebrados, pero los primeros peces, ¿sí? Después vamos a ver algunas imágenes. Hoy no traje imágenes, porque como que pedí muchas cosas y después les voy a pasar un material que tiene imágenes que por ahí nos va a quedar un poco más claro de lo que aparece en cada uno de estos periodos. Y luego viene el periodo silúrico y devónico, ¿sí?, que acá sí predominan los peces ampliamente, ¿sí?, insectos fósiles, las primeras plantas terrestres. Esto sería en el periodo silúrico y devónico, ¿sí? Para el carbonífero, que era que esto es lo que les contaba hoy, que justamente también se subdivide a su vez, ¿sí?, en otros dos periodos que aparecen los anfibios. O sea que ya estamos abandonando lo que se conocía como vida acuática, ¿sí?, a la vida terrestre en este periodo, ¿no?, el carbonífero. Y el pérmico. Acá en el pérmico tenemos una de las primeras grandes extinciones, ¿sí? No es la más grande, pero es una extinción bastante importante. Que como toda extinción, si bien se pierden algunas, ¿no?, tanto de alguna flora o fauna que se había establecido, también hay una readaptación. Entonces, cada extinción también es una nueva posibilidad, ¿sí? Y acá, bueno, se extinguen justamente, ¿no?, lo que ya eran los animales marinos, por ejemplo, pero aparecen los primeros reptiles, que son los que van a dar paso a lo que nosotros sí ya conocemos un poco más, gracias al cine, por supuesto, que tiene que ver con el Mesozoico, que tiene que ver con los primeros dinosaurios, ¿sí? Acá es donde se empiezan a adaptar, ¿sí? Los primeros... los primeros reptiles, ¿sí? Y a su vez también es importante, ¿se acuerdan cuando hablamos de carbonífero? Que decíamos que tenía que ver con todas las pruebas que dejaron, ¿no?, la cantidad de bosques que aparecen para este periodo, ¿sí? Acá hay mucha, pero muchísima condensación de lo que es la flora, ¿sí? Esperen que tengo ahí 2 personas. Bien. Les pongo a admitir, pero no admite.
Ahí está. Y acá sí, en el Mesozoico se van a dar, ¿no?, los dinosaurios dominantes. Y también las primeras aves, a destacar, que son las que después van a sobrevivir, ¿sí?, a esta otra gran extinción que se viene en el Cretácico, ¿sí? Esta es la edad que dominan los grandes reptiles. Acá aparecen los que nosotros ya podemos por ahí ya llevarnos un poco más a lo que es la imaginación, ¿no? Los cuellos largos, ¿sí?, los grandes dinosaurios que dominaban al planeta en ese momento, pero que también en el Cretácico, ¿sí?, una nueva extinción se lleva a estos enormes, ¿no?, y dominantes animales. Pero ¿sí?, muchos de ellos, que tienen que ver con las aves y demás, sobreviven y se adaptan. Y también en este periodo aparecen lo que son las primeras plantas con flores, ¿sí?, porque también hay registro y pruebas fehacientes, ¿sí? Para acá ya vamos a tener, como les decía, una de las últimas grandes extinciones, que vamos a tener ahí la era de hielo también, y ya aparece nuestra era, ¿sí?, que es el Cenozoico, donde estamos nosotros incluidos. ¿Qué salvedad le vamos a hacer a este cuadro, esto que yo les decía? Antes se hablaba en el Cenozoico de dos periodos, del terciario y el cuaternario. Hoy ya no se habla más del terciario, ¿sí? Lo que es el terciario hoy se divide en dos periodos, que es el paleógeno, ¿sí?, y el neógeno. Que a su vez el paleógeno y el paleógeno se subdivide en paleóceno, eóceno y el oligenógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que acá aparece lo que nosotros vamos a reconocer como, por ejemplo, las primeras, ¿sí?, las primeras montañas, ¿sí?, las primeras formaciones de montañas, por eso dice oligocénico. No estoy viendo nada porque estoy mal de la vista, no sé si se me ven los ojos, pero bueno, algo estoy tanteando. Donde aparecen las montañas que hoy nosotros podemos ver en nuestros paisajes. Digo, fíjense que también es un proceso que nosotros llamamos nuevos, ¿sí? Nosotros vemos las montañas, ¿sí?, son los lugares que hoy, ¿sí?, se encuentran en plena actividad, ¿sí?, donde se dan los movimientos, estos que Hutton decían que eran pequeños movimientos, pero que a lo largo del tiempo producían un gran cambio, ¿sí? Entonces, en este periodo es que aparecen, ¿sí?, por ejemplo, lo que conocemos como los Alpes. Y a la vez también se divide en Mioceno y Plioceno, ¿sí?, que son estos grandes plegamientos. Y después tenemos el cuaternario, que ya viene, ¿no?, de un desarrollo de los mamíferos, y acá aparece, sí, lo que es el género Homo, ¿sí?, el Australopithecus como primer, ¿sí?, eslabón, ¿no?, ahí de lo que son el desarrollo de lo que vienen a ser los Homo sapiens más tarde, ¿sí? Y es donde nos encontramos. Algunos científicos hablan de un periodo nuevo, ¿no?, que ya debería aparecer en estas tablas, que le dicen que es el Antropoceno, ¿no?, que es la era en donde nosotros transformamos de alguna forma el planeta con nuestras manos. Eso está en discusión, ¿no?, en la comunidad científica, vamos a decir, ¿no? Hay muchos que todavía reclaman que hay que hacer un salto más y hablar de una nueva época, una nueva era, ¿sí?, que es la transformación o básicamente el dominio de la especie humana sobre el planeta, ¿sí? Bien, esto es un resumen, recontra resumen, ¿sí?, porque después vamos a volver a esta tablita. No sé si alguien puso algo en el chat. También, ¿no? Capitaloceno, acá dice Romina. Las distintas teorías que aparecen, ¿no?, de actualizar esta tabla de los periodos geológicos. Muy bien. A ver si corre. Ahí va. Bueno, esto igual lo vamos a ver más en profundidad la clase que viene, pero sí para entender un poco lo que es la teoría unificadora, ¿sí?, que hablaba de lo que era cómo los primeros geólogos, ¿no?, empiezan a pensar de un nuevo modelo,
¿sí? Que este es en el caso de Wegener, ¿no? Que decía que, por ejemplo, fósiles, ¿sí? De ciertos reptiles se podían encontrar tanto en el continente africano como en Sudamérica, ¿sí? Entonces decían, si acá hay una coincidencia, quiere decir que entonces en algún momento, ¿sí? Hablamos de la Gran Pangea, ¿no? Y que algo, ¿sí? Que algún proceso, que no estaríamos hablando ya de que los continentes están estáticos, sino que están en continuo movimiento. Y estas son algunas de las pruebas que se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Algunos fósiles de todo lo que era, que hoy hablábamos, ¿no? Los bosques, tipos de flora, ¿no? Que aparecía en distintas partes de los distintos continentes y que de alguna manera había que explicarlo, ¿sí? Pero bueno, es una teoría que llevó muchísimos años y es muy nueva, aprobada en la comunidad científica. Bien, nosotros vamos a ver que la Tierra está conformada básicamente, ¿sí? por un sistema interconectado, interrelacionado, ¿sí? Que tiene que ver con estos 4 aspectos, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar todos y en algún punto para poder entender y dar nuestro trabajo final vamos a tener que poder hacer, ¿no? un eje, ¿no? Que atraviese a todo el sistema, ¿sí? Porque funciona como un engranaje, ¿no? No puede funcionar uno sin el otro. ¿Cuáles son estos 4? La hidrosfera, la atmósfera, ¿sí? La Tierra sólida o geósfera, ¿sí? Y la biosfera. Igual esto después lo vamos a ver detenidamente, hoy es nada más que una introducción de lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? A lo largo del año. Bien, acá tenemos algunas opciones. Podemos remontarnos un poquito más atrás para entender después lo que van a trabajar ustedes, que vendría a ser la estructura interna de nuestro planeta, ¿sí? Para después poder entender la dinámica. Lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Esa imagen que ven a la derecha de sus pantallas, es lo que hoy conocemos como el núcleo, ¿sí? Pero en un inicio, ¿no? Tenemos que entender, pero bueno, ¿cómo fue que se dio y por qué la teoría dice que el núcleo, ¿no? Tiene una temperatura, ¿sí? Tiene una apariencia física, ¿sí? Bueno, ¿cómo se explica eso? ¿Cuáles son las teorías que hay? Bueno, ¿cuál es la teoría que está aprobada en realidad? ¿Sí? Que habla de lo que es, en realidad, de la gran explosión, ¿sí? Que eso sí recordarán que tenía que ver con el Big Bang, ¿sí? Esa explosión data de hace unos 12.000 millones a 15.000 millones de años, ¿sí? Hablan de esa gran explosión que genera, ¿sí? La nebulosa, o lo que se llama el planetesimal, ¿sí? Que genera, ¿no? Con los componentes, que es lo que se ha encontrado, ¿sí? Como prueba de que partimos de esa explosión, que es el hidrógeno y el helio, ¿sí? Entonces, esa explosión lo que genera, ¿sí? Es una... Estoy admitiendo, genera una fuerza, ¿sí? Que de manera circular, ¿no? Se establece una temperatura, y que de ahí nos vamos desprendiendo nosotros de lo que se habla como una especie de plato. También hay muchas imágenes que no sé por qué no puse, pero después les puedo colgar algún videíto que es bastante gráfico, y que muestra cómo de esa Vía Láctea, ¿sí? Nos desprendemos nosotros, ¿sí? Lo que hoy conocemos como lo que es el sistema solar. Lo que dice la teoría es que, ¿por qué habla de ese plato y habla de que vamos girando, ¿sí? Con provocando cierta condensación después? Vamos a ver qué otros elementos aparecen. Que habla de lo que es el planeta primitivo, ¿no? El núcleo primitivo, porque está hablando del núcleo que después se transforma, entonces siempre se refiere a primitivo, a algo que nosotros hoy podemos definir, pero que en un principio no se dio como lo conocemos o como se puede comprobar ahora, o sea que fue mutando o se fue transformando por distintos procesos. Entonces, una vez que nos desprendemos, ¿no? Y somos el sistema solar,
justamente dicen, ¿por qué tenemos evidencia de que giraban, ¿sí?, los elementos en forma de plato? Porque todavía hoy hay planetas, ¿sí?, que funcionan de esa manera. Entonces, si vamos a buscar alguna prueba, podemos decir que tal vez nuestro sistema solar, ¿sí?, se generó y evolucionó de la misma manera, ¿no?, que se dio a partir de esta condensación de elementos, que en un inicio lo que establece es tanta fuerza, ¿sí?, tanta temperatura, que lo que genera en su interior es lo que hoy conocemos como el Sol, ¿sí? Y que todas esas partículas que giraban alrededor de esa nebulosa, ¿sí?, que también lo hacían a una temperatura extrema, se fueron uniendo junto con otro tipo de lo que ellos hablan como materiales pequeños, ¿no? Como por ejemplo lo que es el hierro, ¿no? Comienzan a fundirse, lo que no se funde queda, que es lo que nosotros conocemos hoy como meteoritos, pero lo que queda de esa fundición son los 4 primeros planetas que conocemos que son rocosos, ¿sí? El tercero de esos planetas es el planeta Tierra. Esa rocosidad, los planetas que siguen, ¿sí?, ya son de gaseosos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver la velocidad, ¿no?, y los compuestos que en esa rotación, ¿sí?, logran algunos compactarse, ¿sí?, que son los planetas rocosos, y uno es el planeta Tierra, y que siguen a cierta temperatura. ¿Qué sucede? Bueno, van ganando, ¿sí?, níquel, hierro, silicio, ¿sí?, y van formando lo que nosotros conocemos hoy como el núcleo, a una gran temperatura. Pero al seguir, ¿sí?, esa condensación, digo, ese giro, lo que se logra es que ese centro absorba, ¿sí?, por cuestión gravitacional, los componentes más pesados, ¿sí?, se vayan al centro y conserven el calor y la presión. Por eso es que hoy día también el núcleo funciona a gran temperatura, pero que a la vez, ¿no?, se empieza a enfriar hacia afuera, ¿sí? Y ahí es lo que se va a conocer, ¿no?, y lo que va a dar como más tarde, lo que nosotros empezamos a ver como la corteza primitiva, que va a ser la más delgada, ¿sí?, porque la más gruesa va a ser el manto, que es lo que van a trabajar hoy ustedes. El manto, que es el que tiene casi el 80% de nuestro planeta está compuesto del manto, vamos a ver que tienen distintas composiciones, ¿sí?, tanto en su estructura como en su cuestión más física. Entonces, lo que conocemos hoy también es que ese helio y ese hidrógeno que había en un principio comienza a alejarse, ¿sí?, y le da paso a lo que es la atmósfera primitiva, que es lo que después le va a dar vida, ¿sí?, a uno de esos 4 elementos que mencionamos, que es la biosfera, ¿sí? Esas son las teorías que hay y se dan a través de lo que se conoce sobre otros planetas, ¿sí? No es algo que por ahí yo les vaya a preguntar o con lo que vayamos a trabajar muy a fondo, pero sí hay que tener una leve noción para poder entender la temperatura del núcleo, para poder entender por qué nuestro planeta es rocoso y no gaseoso, ¿sí?, que tiene que ver con toda esta condensación de los materiales que fueron atraídos hacia el núcleo, ¿sí?, y lo que no fue atraído hacia ninguno de los planetas, hoy está, ¿sí?, nuestro sistema solar, que son los asteroides, meteoritos, ¿sí?, que no se anexaron a ningún otro cuerpo rocoso. Esa es la teoría, eso es lo que se dice, ¿sí?, eso es lo que hasta día hoy está comprobado. Bien, esto rápidamente, vamos a ver esto que yo les mencionaba recién, ¿sí?, que la Tierra tiene tanto propiedades físicas, ¿sí?, como su estructura. Y que esa estructura está dividida en 3 elementos importantes, que es el núcleo, después vamos a ver que ese núcleo se divide en externo e interno, el manto, ¿sí?, y la corteza, ¿sí?, que sobre la corteza está lo que nosotros reconocemos como la litosfera. Pero esto lo paso rápido porque ustedes lo van a ver con mayor detenimiento. Entonces, vamos a ver la estructura interna del planeta, según su composición y según sus propiedades físicas, ¿sí? Cómo está compuesta y sus propiedades físicas en cuanto a si es sólida, ¿sí?,
Si es plástica, ¿no? Plástica se refiere a su consistencia, o si es líquida. ¿Mm? Entonces acá les va a tocar a ustedes trabajar. Bien, ¿cuál es la idea de trabajar hoy? Primero vamos a hacer un recreíto, vamos a cortar un ratito, y después vamos a volver con esta actividad. La idea es que ustedes hoy trabajen, ¿alguna vez trabajaron con la aplicación Padlet? No, profe. No. No, profe. Para el inglés nos hacían Siempre. trabajar. Bueno, bien. Inglés. Es muy sencilla, ¿sí? La idea era, bueno, voy a ver cuántos hay conectados, pero formar grupos. Ahora vamos a formar unas salas. En cada sala van a haber, no sé cuántos somos, pero yo calculaba 3 o 4 más o menos estudiantes por sala. Y a cada uno de esos grupos les va a tocar una parte, ¿sí?, de la composición de lo que es la estructura interna del planeta. ¿Sí? Dígase, grupo 1, que les toque el núcleo. Grupo 2, que les toque el núcleo externo, el núcleo interno. Bueno, vamos a ir por grupo y cada uno va a trabajar una parte, ¿sí? Y la vamos a ir compartiendo en ese Padlet. En el aula virtual les dejé un pequeño tutorial de cómo se usa para los estudiantes, ¿sí? Para el que nunca lo utilizó, lo puede ver, creo que dura 5 minutitos, pero la idea es que si hacemos grupos, nos podamos ayudar, que por ahí uno sea el encargado de ir subiendo la información y el resto vaya buscando, ¿no? Así no todos estamos conectados y volviéndonos locos. Entonces la idea es, yo les dejé el material, no les sé decir bien la página, pero busquen índice y busquen estructura interna. Vamos a, de paso, reconocer el material, ver cómo funcionamos en el aula virtual, y van a tener en el aula virtual el link, ¿sí?, que es este mismo que tienen acá, para poder entrar al Padlet y poner esa información que ustedes van a rescatar del libro. ¿Es necesario usar el libro para la información? No, pueden sacarla de otra fuente que ustedes consideren fuente confiable, ¿no? Por ahí me dicen, no, profe, tengo más a mano este libro, o me es mejor buscar en la web y lo saco y lo pongo ahí. La idea es que entre todos y todas podamos armar esta especie de afiche, ¿sí? Y que nos quede más fácil, para yo no estar hablando y ensordeciendo demasiado sus oídos, nos quede, ¿sí?, esa especie de apunte que luego yo subo al aula, donde va a estar resumido todas las partes de la estructura de nuestro planeta, su composición y sus aspectos físicos, ¿sí? ¿Yo qué les dejé? Ahora vamos al aula y entonces les muestro, porque acá está lo mismo que está en el aula. Esperen que vamos al aula, les muestro. Tengo que abrir el aula, que está abierta, extender. Ok. Bueno. ¿Qué hora es? Son 7:22. Ojo, si ustedes no quieren hacer el corte, nos vamos antes. Si quieren hacer el corte, cortamos 10 minutitos. ¿Quieren hacer una votación? Hacemos votación. Por ahí me dicen, no, profe, seguimos de largo. Yo no tengo problema. Y cuando se termina nos vamos. Bueno, ahí pueden ver el aula, ¿no? Sí, se ve, profe. Bueno, acá para quienes nunca lo manejaron, hay un pequeño tutorial que es un videito en YouTube. No es muy académico el videito, pero es fácil de entender. Acá van a tener la parte del PowerPoint que yo recorté para ver lo que le va a tocar a cada grupo. Y acá donde está la tarea, a ver si pueden ver cuando entre, está cada grupo designado. O sea, dependiendo del número que le toque a ustedes de grupo, es el tema que les va a tocar. ¿Sí? Si yo le digo, tenés el grupo 2, sabés que te toca el manto. ¿Bien? Sencillo. Ok, profe. Ustedes trabajan con el manto. ¿Qué es el requisito de la actividad? Que pongan una explicación breve, porque recuerden que tiene que quedar en este Padlet, y una imagen. ¿Sí? Que esa imagen esté asociada, obviamente, a la información que ustedes van a poner. Es muy sencillo. ¿Sí? Esto es una prueba para ver cómo funcionan con las aplicaciones. Va, cómo funcionamos, porque yo tampoco, digamos, estoy como... Todos aprendemos, ¿no? Y después también acá tienen lo que dice material de lectura. Acá fíjense si pueden entrar, porque yo lo linkeé a mi Drive,
porque no me lo deja subir, porque obviamente pesa Sí, mucho profe, más se de lo puede. que... Perfecto, Sí, profe, buenísimo. puede abrir. Entonces de ahí pueden sacar el material. Bien, esperen que me voy a fijar. Hacemos el corte, les dejo el link para... ¿Qué les parece? ¿Hacemos el cortecito? Bueno, Bueno, son Dale, sí, profe. 10 y 24, 19:24, 19:34 les dejo el link en WhatsApp para que ustedes se vuelvan a conectar. ok. ¿Listo? Ok, profe. Así Buenísimo, tenemos, profe. Dale. Perfecto. esos son nuestros últimos 40 minutos que nos volvemos a conectar para terminar la actividad. ¿Sí? Bueno, Dale, profe. listo. Buenísimo. Genial. Volvemos. Dale. Adiós.